Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Estás escuchando el venerable pan de maíz. ¿Cómo se encuentran? En un momento regresamos. Este cielo que desde ayer está lleno de humo y de polvo y de todo que no se puede ver, el azul, ese azul que nos gusta mucho. Este azul que es reflejo de que existe oxígeno en la atmósfera y por eso da este colorcito azulito, y esto a la vez pinta nuestro mar también de azul. Pensamos que el mar es azul, pero pues son los dos, o sea, los que se dan colores. El azul del cielo, que nada más una franjita pequeña, ¿no? En lo que acaba la atmósfera, no más allá de los 15, 20 kilómetros, ya más para allá, pues ya es todo oscuridad, ya es todo negro. Pero ahora no podemos ver eso. Y bueno, la negrura también es bonita porque, pues, cada vez que voy al pueblo de mi esposa, es una maravilla. Yo recuerdo que en Tlaxcalancingo así era, antes de que hubieran las lámparas y toda esta electricidad que nos inunda. Uno levantaba la mirada al cielo y encontraba un espectáculo maravilloso, realmente fenomenal, de estrellas, la luna, los cometas, como se veían antes. Yo recuerdo muchos cometas que hoy pues ya no, ya casi no se ven, y si nos dicen que se van a ver, pero nomás no los encontramos. Pero así es. Pero estamos en la semana que muchos le llaman la Semana Mayor, pues por alguna razón. Recuerde que pues ya estamos inmersos con una deidad, con unas creencias que vinieron del otro lado del mar, pero que ya muchos hicieron suyas, o sea, hicimos nuestras, unos más, otros menos, y los hemos ido pues mezclando, como dicen los sabios, ¿no? Ha habido un sincretismo de costumbres y de ideas y de celebraciones que se hacían antes de que llegaran los españoles, con las que ellos trajeron, y así es. Y yo recuerdo aquí en Tlaxcalancingo, recuerdo mucho mis abuelos, sobre todo, y tatarabuelos, todavía pronunciaban la palabra Naspaloa, Naspalol, que es abrazar a alguien, pero abrazarlo así, con todo, con ganas, no un abrazo de esos fingidos que luego nos acostumbramos dar, de que, sí te abrazo, pero apenas sí te toco, ¿no? No, un abrazo de aquellos en donde te aprietas, te unes, te juntas con alguien por un buen momento. Ese es un abrazo realmente que nos revitaliza. Y en náhuatl se dice así, naspaloa, el verbo naspaloa, que es el verbo abrazar. Pues se tenía la costumbre,
en Tlaxcala, podemos decir, en la época prehispánica, que había una fecha en que se celebraba el abrazo de todos, o sea, abrazarse todos, y lo hacían sobre todo conmemorando, festejando el inicio de un nuevo año, que era por ahí, por el 12 de marzo. Esta festividad de abrazarse todos después coincidió mucho con la Semana Mayor o Semana Santa, y así se vino trayendo, por lo menos aquí en Tlaxcalancingo, hasta principios del siglo pasado. Así le llamaban a este periodo. Tenía un nombre que llamaban Tlajiohuilis, que quiere decir época de oscuridad, pero estaba la contraparte, la otra parte, que le llamaban Timonapaloa Nochtin, o Napalolis también le llamaban. Nos abrazamos todos, o la fecha de darnos abrazos. De darnos abrazos porque está iniciando un año nuevo. Y bueno, si hay celebraciones que nos vienen del otro lado, pues las juntamos y hacemos una celebración sola. Y aquí en Tlaxcalancingo era eso, o sea, así le llamaban, nos abrazamos todos. Y ya se les había olvidado que en realidad festejaban el año nuevo. Ya no sabían el por qué. Yo les preguntaba, ¿y por qué nos abrazamos todos? Pues no sé, decían, pero nos abrazamos, ha de ser por la Semana Mayor, porque se muera Cristo, porque celebremos este otro rito que venido del otro lado del mar. Pues no era tanto por eso, ¿no? Había otra causa. Y bueno, pues ya investigando después, encontré que era por esto, porque estaban celebrando el Año Nuevo. También se levantaba un árbol, un palo aquí en el templo principal, y se llenaba de frutas. Hoy ya no lo he visto. Veo las frutas ya de papel y cosas así, pero yo recuerdo así entre sueños que se levantaba un palo con frutas de verdad. Y esta era otra celebración para festejar el Año Nuevo, que se llamaba el levantamiento del madero, del palo, del árbol, que le llamaban Cuauhitl Ewa, que es lo que quiere decir levantar un palo, un árbol y adornarlo, con banderas, con frutos y con todo, y que era también para celebrar el Año Nuevo. Y lo hacían también en Semana Santa aquí en Tlaxcalancingo. Hoy ya, pues ya no lo veo, pero así era. Y también otra cosa que sucedía es que mucha gente estrenaba ropa nueva en estas fechas. A nosotros, de niños, nos compraban ropa nueva para ir a la procesión del Viernes Santo. Imagínense cómo se juntaban ideas diferentes en una sola fiesta, en una sola celebración. Y así era este periodo de Semana Santa, que aquí era Timonapaloa Nochtin, nos abrazamos todos. ¿Por qué? Porque estamos festejando algo, y que es el inicio del año, la llegada de la primavera, y luego, consecuentemente, pues la llegada de las lluvias. Así era aquí, así era Tlaxcalancingo en el siglo pasado, y hasta que poco a poco se fue olvidando, se fue quedando atrás esto, y de repente pues ya dejó de hacerse. Pero sí recuerdo mucho festejo en la procesión, mucha algarabía, mucho adornar los caminos, que en este tiempo eran caminos, sembrando cañas, carrizos, haciendo arcos, poniendo banderas, en fin, que eran también celebraciones, pues de eso, de festejo. Y luego pues preguntaban, luego venían gentes. Yo recuerdo compadres de mi papá que venían y decían, bueno, ¿por qué ustedes festejan esta fecha si esta fecha es de dolor, de conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y pues quién sabe. O sea, mi papá decía, no, pues yo no sé, pregúntale a alguien que sepa, porque así siempre se ha hecho y lo hemos venido haciendo. Y así es, y así se sigue festejando.
Recuerdo que se repartían aguas frescas en la procesión, el presidente, o cuando había elecciones los candidatos regalaban agua, era toda una cosa, y la vendimia luego allí en la plazuela, pues eran las dos cuestiones juntadas en una comunidad que estaba caminando, abandonando un poco, como lo hemos venido haciendo, nuestras antiguas creencias y costumbres y tradiciones, y hemos ido adquiriendo las nuevas. Y poco a poco hemos ido dejando atrás muchas cuestiones que yo recuerdo que las hacían mis papás, mis abuelos, todos, y que hoy pues ya no las veo como quiera en estas fechas. Por ejemplo, mi papá pues no faltaba que nos comprara nuestras matracas. Ya estábamos esperando estas fechas y traían nuestras matracas y les ponían unas estampitas de la lotería, así, para que se vieran bonitos. Y ahí andábamos jugando con nuestras matracas, que era para nosotros lo más importante, ¿no? Ahí de niños. Tener matracas, estrenar ropa y era lo fundamental. De lo demás, pues apenas sí nos íbamos enterando, pero eso era un festejo de este tipo que hacíamos en esta Semana Santa. Recuerdo que luego algunas veces mi papá nos llevaron a Tonantzintla, a Pueblo Nuevo, a ver cómo ahí también hacían las procesiones. Aquí, por ejemplo, se hacía el Calvario, ahí se sigue haciendo en Xicotzingo, y los que la hacían de soldados fariseos, de fariseos y de romanos y de judíos, se ponían máscaras para personificar a estas personas, unas máscaras que se ponían, sus coronas y sus capas y toda su ropa. Y eso sí, a mí me daba miedo, porque las máscaras pues no eran de gente sonriendo bonita, sino que era gente que estaba enojada, así como diciendo, pues aquí estamos festejando otra cosa y estamos porque se muera Jesucristo, porque recuerden que la tradición dice que los fariseos son los que acusan y condenan a muerte a Jesucristo. Y entonces así se vestían con sus máscaras, así todo, y yo procuraba pues no acercarme a ellos, a los fariseos, a los soldados que también se ponían a veces sus máscaras y todo. Y sí, eran de las cosas que yo veía mucho de niño, que tengo todavía muy presentes y que sucedían. Han venido cambiando las cosas poco a poco para esta fecha, y ya pues otras cosas van pasando. Ahora ya hay grupos de teatro más fuertes, y hay un grupo que se especializó ya en hacer la vestimenta y todo, de cómo eran realmente, o cómo se creía o se pensaba que eran los soldados romanos, que fueron en realidad los que fueron custodiando a Jesucristo en su peregrinación al Calvario. En fin, otras situaciones que antes no se tenían en cuenta. Antes era otra cuestión. Y recuerdo que todos se vestían con vestidos de seda así brillosos, las Marías Magdalenas, los soldados, los que lo hacían de Poncio Pilatos, en fin, todos Herodes, así muy coloridos y todo, porque así se pensaba. Incluso hasta las películas que eran de donde nos reflejábamos nosotros, pues así se hacía. Investigaciones después ya han venido dando más datos precisos, y entonces ha venido cambiando todo. Pero creo que nos vamos ya a un periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El laurel!
Hierva hojas de laurel durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Tlaltipac, contacto humano con la naturaleza. La Madre Tierra nos provee de lo necesario para ser saludables y felices. En este programa encontrarás historias, vivencias, entrevistas. Tu opinión y participación son importantes. ¿Y tú, aprovechas los frutos de la Madre Tierra? Todos los lunes de 10 a 11 a.m. Tlaltipac respira en mi corazón. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues volvemos al venerable pan de maíz. Yendo a otro tema más. Existe una palabra también que es kiaus. Kiaus quiere decir cosa lodosa, grasosa, así, pantanosa. Pegajosa, ¿sí? Kiaus. De ahí
es la fecha de la fundación de la ciudad de Puebla de los Ángeles, 16 de abril de 1531. Se funda una ciudad española en terrenos de la zona de Estás Cholula. escuchando el venerable pan de maíz. Claro, imagínense. Ya por los requerimientos que ellos tenían, ellos veían de otra manera la situación. Ellos decían, bueno, queremos una ciudad, un lugar de descanso en donde, yéndose de México a Veracruz, pues podamos pasar a descansar ahí un rato y luego seguir el camino. Y aprovechamos también para darle pues vivienda a mucha gente que está llegando de España y que no encuentran terrenos, no encuentran tierras, el lugar donde vivir y todo, y andan por ahí nada más vagando ahí, sobre todo ahí en la Ciudad de México. Y entonces pues hacemos una fundación ahí en algún lugar, y escogieron un lugar que era un lugar sagrado. O sea, para los pueblos antiguos era de muchas maneras un lugar sagrado este sitio, por una razón, porque era el lugar de las Xochillahoyotl. Xochillahoyotl, la Xochillahoyotl es de Xochitl, flor, Yahoyotl, guerra, o sea, guerra de flores o guerra florida, que era una metáfora para decir, es la guerra en donde vamos a capturar prisioneros. Era un área de terreno que no pertenecía a nadie, porque pertenecía a todos los señoríos que estaban alrededor, y era el sitio donde se efectuaba estas batallas simuladas, podemos decir, porque eran para un fin bien determinado, para capturar guerreros que después iban a ser dedicados pues al sacrificio en honor a los dioses. Y entonces pues se hacían estas guerras. Se iba, por ejemplo, una comunidad de Tepeaca, se iba a Cholula o a Huejotzingo y llevaban regalos y presentes e iban a invitarlos a que hubiera una guerra florida, una Xochillahoyotl en este lugar. Y los demás pues tenían que aceptar y también tenían que dar regalos a este pueblo, a este señorío, aceptar esta batalla y presentarse un día en este lugar acordado. Y así se hacían las guerras estas. Llegaban los soldados prácticamente desarmados, solamente con la fuerza. Tenían que someter, agarrar de la cabellera a un soldado, era vencerlo. Y el soldado se daba por vencido, el guerrero, y entonces era llevado prisionero para dedicarlo al sacrificio. Era un honor para el que lo capturó, pero también era un honor para el capturado, porque era un honor ir al mundo de los dioses. Entonces era un lugar sagrado por esto. Este sitio es llamado Cuetlaxcuapan, que es un valle así, en las faldas casi de la Malinche, aquí, desde aquí lo podemos ver, de la Matlalcueytl, que está regado por ríos. El río más grande, que en ese tiempo le llamaban el río Huitzilapan, que quiere decir el río de los colibríes. También bajaba el río Almoloya, el río que bajaba de la Malinche directamente, sobre todo en tiempos de lluvias, y bajaba ese río que después fue el río San Francisco, y hoy es Boulevard 5 de Mayo, donde corre la línea 3 del Ruta. Allí era este río Almoloya. Otro río famoso era el río Alceseca. O sea que era un valle pues bañado por ríos. El Almoloya tenía manantiales, afluentes, donde brotaba el agua. De hecho, por ejemplo, los lavaderos de Almoloya se llaman así pues en honor a esto, que están ahí cerca del templo de San Francisco. Y bueno, pues
Los españoles deciden ahí construir una ciudad para españoles justamente, pero van a invitar a los pueblos a que lleguen y los van a invitar a presenciar este hecho y los van a invitar después a trabajar. Y ahí sí ya no de tan buena manera, pero los invitan. Se dice que se ofició una misa ahí al otro lado del río Almoloya, por ahí por donde está el Alto, algunos dicen por ahí, otros ponen otro lugar más cercano por ahí por donde está hoy Plaza Dorada, dicen que por ahí fue, y ya hay una discusión al respecto, ¿no? Pero pues ahí se hace una fundación, se hace una misa, llegan los señoríos, eso sí, llegan pues como ellos acostumbraban llegar, con sus estandartes, con sus guerreros, con su música, que eran los tambores, las chirimías, las flautas, todo lo que ellos acostumbraban, y los españoles llegan. Se dice que fue un sueño de el arzobispo Garcés, que fue miembro de la primera audiencia, que un sueño de él le dijo que había que construir una ciudad y que los ángeles estaban trazando las líneas de esta ciudad. Eso nada más es un mito, ¿no? De hecho, él no interviene en la fundación, sino que es la segunda audiencia, un señor que se llama Juan de Salmerón, que es el que ya escoge el lugar donde va a ser edificada esta ciudad de Puebla, esta Puebla de Los Ángeles. Y pues para ellos era bueno, pues eran pocas familias, se habla nada más de 20 o 30 familias las que llegaron a establecerse ahí, y usar la mano de obra de los pueblos que llegaron a ayudar, de todos lados. De este lado, por ejemplo, fueron de Cholula, cholultecas ahí por el barrio de Santiago, ahí se fueron a vivir allá y desde ahí bajaban a la ciudad para ayudar a construir las casas. Los tlaxcaltecas más por el barrio de San Antonio, por eso se le llamó mucho tiempo Tlaxcaltecapan a este barrio. El barrio de los cholultecas era el Cholultecapan, que hoy es el barrio de Santiago. Allí llegaban a vivir. Por Analco llegaron de Totimuhuacán, llegaron de otros lugares, de Amalucan, y de pueblos un poquito más lejanos, sobre todo, y ahí llegaron pues Popolocas, Otomís, también a ofrecer su mano de obra, primero de buena manera, y ya después los españoles les ofrecieron la mano, se tomaron el pie también, y ya los obligaban a trabajar para construir esta ciudad. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el tomillo sirve para aliviar la tos y la gripe? Prepáralo en un té. Para ello, añade 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Déjalo reposar 10 minutos. Cuela y tómalo al menos 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Continuemos este recorrido. Estás escuchando
el venerable pan de maíz. Bueno, pues regresamos a venerar pan de maíz. Valle Poblano, las canicas son ustedes se puede ver como sur hacia arriba, se tiene la azotea, ver las montañas que rodean el valle. O sea, ningún lugar del país tiene a la vista 4 volcanes, los 4 cerros, los más altos del país. Los tenemos a la vista. Tenemos a la la Iztaccíhuatl, la Malinche, imagínense. Podemos ver el Naupantecatl, que está a lo lejos, que hoy llamamos Cofre de Perote, ahí más alejadito. Pues es todo un paisaje muy bueno. Y bueno, cuando por ejemplo el Popo y el Ista, que por siempre estaban llenos de nieve. Antiguamente me acuerdo de eso, yo de niño siempre tenían nieve, nunca dejaban de tener. Entonces era más maravilloso todavía el espectáculo, ver esto. Y luego ver más cerca, pues los promontorios cercanos que tenemos también alrededor, el los locos por acá, por Chalchihuapan, el Tenso, que se alcanza a ver todavía, el Cerro Zapotecas, y bueno, la pirámide de Cholula, que era el cerrito de Cholula, que así se le llamaba. Pues realmente es todo a maravilla, el Tecajete, el Tecáchil, que también se alcanza a ver, todavía en esos tiempos pues no estaba tan contaminado el aire, entonces se alcanzaba a ver todo esto. Era una maravilla presenciar. Aquí cerquita, el Cerro de la Paz era el Centépetl, o el Amacueyatepetl, que era lo que hoy conocemos como Cerro de Loreto y Guadalupe, el Teposteco, que se sigue llamando así, y luego pues el río Atoyac bordeando todo esto. Es realmente un paisaje maravilloso y todo. Y si hubiera preservado hasta la fecha, de no ser por esto que les digo que debieron de haber expresado las comunidades y los pueblos, nos cayó el Chahuiztle, porque decidieron ahí construir una ciudad para españoles. Y luego pues usar mano de obra de los pueblos, de los indígenas para construirla. Primero, en ese tiempo todavía estaban de moda las encomiendas. Entonces en las encomiendas era que iba alguien a un pueblo y le decía: me mandas tal cantidad de gente por tal cantidad de tiempo, 2, 3 meses, los voy a llevar a trabajar y no les voy a pagar ni un quinto. Simplemente van a hacer su servicio, así, algo así como servicio social, ¿no? Como el tequío antiguo, ¿no? Van a hacer su servicio ahí, se les va a dar de comer y dónde dormir, pero nada de que se les va a pagar ni cosas por el estilo. Así, de esa manera, o sea, un tantito los pueblos estaban acostumbrados a este sistema, porque en la antigüedad hacían trabajos, hacían faenas, y bueno, de hecho lo siguen haciendo. Así, de esa manera, los pueblos organizados se organizan y van a efectuar un trabajo, una faena, arreglar un camino, levantar una zanja, en fin, muchos trabajos en donde interviene la comunidad. Así, aquí en Tlaxcalancingo se usaba mucho eso. Yo veía cómo limpiaban las zanjas, sobre todo los mayordomos de los barrios, que habían un limpiadero de zanjas, o cuando sembraban los terrenos, todos estaban ahí, los terrenos de los barrios siguen estando. En el pueblo de mi esposa todavía, cuando vamos o voy,
de repente hay mucha gente aquí en el camino, pues están arreglando el camino, están limpiando las zanjas, están haciendo bien, timbando maleza, todo, y ahí están todos haciendo este trabajo sin que nadie les pague nada. Entonces yo creo que un poquito acostumbrados a eso les decían, ahora vas a ayudar a construir unas casas igual de la misma manera. Pero no nada más era un día, era un buen tiempo que se iban a estar ahí. Esos eran de cierta manera las encomiendas, y ya pues una cosa es decir, son como los políticos de ahora, yo te prometo una cosa pero a la mera hora te hago otra, ¿no? Todos les prometían eso, les vamos a dar de comer, les vamos a dar donde dormir y todo, y a la mera hora a veces ni les daban de comer, los dejaban en cualquier galerón ahí medio comiendo y todo, y eran maltratados, y en fin. Por eso muchos morían en las obras, muchos trabajadores por eso, porque a los españoles pues no les interesaba, era más que estuvieran las casas, los edificios que querían hacer, y lo demás pues no interesa. Y ya en otra ocasión comenté que al no haber instrumentos para trabajar, para muchas cosas, traían lo que usaban. Y una de esas cosas que usaban mucho, sobre todo para la guerra y para trabajos, era el macuahuitl. Ma quiere decir mano de maíz, y cuahuitl quiere decir palo, o sea, palo en la mano. Pero este macuahuitl le incrustaban unas puntas de obsidiana, como hachas de obsidiana, de tal manera que muy filosas que cortaban, y por eso se usaban para la guerra. Pero también podían usarse para esto, para romper maderas, para romper adobes, en fin, para muchas cosas. Entonces venían así con sus macuahuitl a trabajar, y de ahí por eso vino después, ya en la época colonial, la palabra macuarro, que hasta recientemente así les decíamos a los albañiles, macuarros, ya españolizado de esta palabra macuahuitl. Mucha gente moría, no le interesaba a los españoles realmente a ellos, salvo Motolinía, que se condolía y todo, pero pues los demás no. Pero así se construyó, por lo menos la primera traza. Se dice que fueron 295 manzanas las que se hicieron por la primera vez en este lugar. Pero no les conté, en este lugar ya fue en una segunda fundación, porque en la primera fundación, la del 16 de abril, ahí salieron corriendo porque llegó un aguacero, llegó un temporal, y los corrió de ahí, muchos incluso se fueron para no regresar. Los que se quedaron se pasaron al otro lado del río, y donde hoy está el Zócalo, la catedral y todo eso, ahí hicieron una segunda fundación de esta ciudad ya para septiembre de 1531, el 29 de septiembre, ahí realizan esta fundación. Pero la que se toma más en cuenta pues es esta primera, porque pues ya habían elegido el lugar, el sitio, había un río cerca, había manantiales, había árboles, en fin, ¿qué más querían? Y así se establece esta ciudad de españoles. Y los pueblos pues de una o de otra manera pues unos fueron a ayudar, algunos vieron alguna oportunidad de trabajo, aunque pues no mucha, porque hasta más después fue cuando se les empezó a pagar o a dar algún pago, cuando desaparecieron las encomiendas y ya. Y luego sucedía también que en los pueblos había un cacique, que eran los tlatoanis de esos lugares, que con ellos se arreglaba la cosa. Llegaba el español a un pueblo y se entrevistaba con el tlatoani, con el cacique, acordaban cuántas gentes iba a llevar, y el que recibía la paga pues era el cacique, y ya se los llevaban. Eso también hasta la fecha sigue sucediendo de muchas maneras, que unos cuantos se llevan todo, pero pues así fue pasando en este lugar de la Cuetlaxcuapan. Cuetlax en náhuatl quiere decir cuero, o sea, Cuetlaxtli, cuero. Coa, que viene de coatl, que es serpiente,
y pan, que quiere decir sobre o en. Entonces, en donde hay o donde están las pieles de serpiente. Quiere decir que hay muchas serpientes, por ahí andan y andan dejando sus pieles, cuando se mudan de la piel, ahí la andan dejando y entonces lo encontraban los pueblos que llegaban. Y tal vez no se encontraban muchos porque nadie vivía ahí. Nada más llegaban para las guerras floridas y luego se iban. Entonces las serpientes pues estaban en su ambiente. Eso es una suposición, o sea, por el nombre que le pusieron a este lugar, que ya en la época colonial se fue olvidando el nombre antiguo. Y bueno, yo recuerdo a mis abuelos, pues no le llamaban Cuetlaxcuapan, nada más le decían Tlaxcuapa. Mi abuela, que iba a vender allí a la ciudad, al mercado La Victoria, siempre decía, ni a Tlaxcuapa, voy a Tlaxcuapa, no decía Cuetlaxcuapa y completo el nombre. Tlaxcuapa, así se le quedó ya por mucho tiempo a este lugar, a este asentamiento habitacional de gente venida del otro lado del mar y que vio su oportunidad de estar acá. Esta ciudad tenía problemas y la Ciudad de México estaba muy celosa de que otra ciudad y exclusiva de españoles se fundara y que le rivalizara, como así sucedió. Puebla en realidad rivalizó en mucho tiempo con México, sobre todo por la belleza de los edificios. Los edificios, eso sí, muy bellos, la talavera que viene de los pueblos árabes de España y que llega acá y que adornan los edificios realmente muy, muy, muy hermosos y todo, que tiempo después alguien le llamó por eso a Puebla el relicario de América. O sea, está lleno de reliquias en sus edificios. Usted vaya a Puebla y ya desde ese punto de vista es realmente una maravilla. La catedral, la más alta del país, las casas, los de 2 pisos, las ventanas, los balcones, en fin, fíjese mejor y va a ver que viéndolo así, pues realmente sí es una maravilla la ciudad. Tiene rincones muy bonitos, muy, muy agradables, que ya con el tiempo, ahora que ya es ciudad de todos, o sea, ya los españoles salieron huyendo de ahí, salieron huyendo del centro de la ciudad. Primero se fueron a lo que llamaron la zona Esmeralda, y ya después, cuando Piña Olaya, pues brincaron el charco y pasaron a vivirse a Zabaleta, fraccionamientos como Estrellas del Sur, Vista Hermosa, y después ya Lomas de Angelópolis, La Vista y todo lo que hoy tenemos. Ahí están viviendo, siguen siendo españoles, siguen siendo ellos, o sea, no se han mezclado para nada con algún indígena, salvo algunos que sí lo han hecho, y sobre todo en épocas de la fundación, que así lo hicieron. Los españoles que después llegaron a vivir a Puebla eran españoles venidos de España con sus esposas y todo lo que ellos eran, y así se quedaron. Usted vaya a Lomas, a La Vista. Yo recuerdo que hace poco tiempo fui con mi esposa aquí al mercado de Chedraui, que está ahí en Lomas. Entramos y parecía que uno estaba en España, porque así puro español, así barbón, mujeres y todo. Y pues nosotros éramos los bichos raros ahí, porque he entrado a Walmart y todo eso ya por aquí de Las Ánimas, pues entra todo tipo de gente, ellos también entran y todo, pero en ese lugar no, ya más faltaba que hablaran como hablan los españoles, pero así era. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución mexicana.
y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. ¿Ya estás listo para escuchar el programa más sensacional de la radio? ¡Sí! Solo aquí, en su programa ¿Qué tienes para cocinar?, donde compartimos recetas, platillos interesantes, en compañía de nuestros grandiosos invitados. Escúchanos todos los lunes de 8 a 9:30 de la noche por Chololan Radio Comunitario. Voces de Tierras Milenarias, en compañía de nuestro amigo Juan Armando Art Okinawa. ¿Y tú? ¿Qué tienes para cocinar? Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Platicando con una persona le comentábamos así como tanto en broma, hubiéramos amurallado esa ciudad. Cuando de niño veíamos a lo lejos esa franjita blanquecina que era la ciudad de Puebla, Tlaxcuapa, había que haberla amurallado y no permitir que se saliera ningún español de ahí y que no siguiera creciendo más esa ciudad más que los límites de esa muralla. Porque, y se le hubiera llamado una palabra en náhuatl que también existe, Coyoaltépetl, Coyotl de coyote, Altépetl que es ciudad de coyotes. Porque en náhuatl, desde que llegaron, así se les denominó a los españoles, coyotes. Por muchas razones son coyotes, y así se les sigue llamando, o sea, coyome les decimos. Entonces sería un Coyoaltépetl, una ciudad de coyotes, y estuvieran amurallados allí, que no salieran, porque pues las consecuencias las estamos viendo actualmente. O sea, la ambición desmedida de estas gentes hicieron crecer un monstruo. La ciudad de Puebla creció monstruosamente. Primero, poco a poco, fue con rapidez, pero fue en el siglo pasado, y en este siglo, lo que vamos de este siglo, es desmesurado. La ambición descomunal de estas gentes, cuando brincan, tienden el puente en el río Atoyac, construyen la vía Tlixcayotl, y realmente es algo descomunal y despavorido. Observo cómo crecen como hongos esos grandes edificios, esos fraccionamientos, y este grupo, el llamado Grupo Proyecta, que en un abrir y cerrar de ojos yo pensé que se iban a detener nada más aquí en San Andrés, y ya están hasta Santa Clara, Ocoyuca, Malacatepec, que en otros tiempos eran lejísimos de aquí, lejísimos a Xomiatla. No, pues está muy lejos ahí. ¿Cuándo va a llegar la ciudad hasta allá? Pues
pues está muy lejos, incluso de aquí. Pues no. Este poder y esta ambición de riquezas de estas gentes no para, y están ya en este sentido destruyendo un sistema, un ambiente, un paisaje, un sistema ecológico que debió de haberse preservado por mucho tiempo, con árboles, sembradíos, manantiales y ríos. Ellos lo están desbaratando, están deshaciendo de él. Cuando construyeron Lomas de Angelópolis, lo que hoy es Loma de Angelópolis, antes era lugar de chapulinear de todos nosotros, porque son terrenos de Tlaxcalancingo y de parte de San Antonio, y nosotros íbamos mucho a ese lugar hasta orillas del río, porque nos queda no tan lejos, hasta allí íbamos, y llegábamos hasta un lugar que se llama Castillotla, y todos esos sitios, toda esa franja del Atoyac de este lado, hoy se llama Lomas de Angelópolis y está prohibido el paso. Usted no puede pasar, llegar y sabe que estos son mis terrenos y paso, no. Y hay vigilancia, hay de todo para que no pueda entrar cualquier persona. Incluso si trabajan ahí, trabajan en alguna casa, llega a un lugar en donde tienen que chutársela caminando porque ni transporte hay. Ahorita lo quieren solucionar de alguna manera, pero así está la cosa ya. Y son kilómetros de caminar. O sea, es realmente un monstruo que están construyendo, pero es más monstruosa la ambición de estas gentes que no se detienen, que están ahí y que están duros. Supuestamente ya está en manos de otro superpoderoso, ahorita no recuerdo su nombre. Ya Grupo Proyecta está en sus manos y él va a hacer hasta lo imposible por seguirse apropiando de predios, de cerros, de zonas boscosas y todo, para seguir creciendo y seguir construyendo casas, habitación para la gente de dinero y de poder. No les interesa otra cosa. Vender, comprar en pesos o en centavos, vender en dólares, hacerse de mucho poder, de mucho dinero, y nadie los detiene. Por eso les digo, nos cayó el chahuiztle, se hubiera dicho desde esa época, porque el chahuiztle se tiende rápido, se llega a una milpa y rápido la cubre. Pues así nos está sucediendo hoy. Está en ese momento. Tlaxcalancingo, estamos ya en la frontera de esos, estamos ya siendo poco a poco penetrados e invadidos por ellos. Están comprando terrenos al por mayor, aquí gente que vende y queriendo construir vías anchas como aquí en el Real de Santa Clara, que lo quieren anchar para después comprar a altos precios, porque tienen un método. Usted tiene un terreno por ahí, paga impuestos, pagaba, por ejemplo, es zona donde yo siembro mi maicito. No, pues no cuesta mucho pagar el predial ahí en San Andrés. Pero cuando ya construyeron esta gran avenida, entonces va a venir el gobierno y va a decir, mira, tu terreno ya vale tanto y entonces lo que debes de pagar de impuestos es tanto. Pero ¿de dónde voy a sacar eso? ¿De dónde voy a agarrar para pagar lo que me estás pidiendo? Eso a mí no me interesa. Tú es lo que me debes y debes de pagar, o a ver cómo le haces. O está la otra solución, ¿por qué no lo vendes? Véndelo y te haces un poco de recursos y ya no tienes que pagar. O sea, es una manera engañosa de despojo, de despojarnos de nuestro territorio, de nuestras tierras, de lo que somos, sobre todo de nuestra identidad, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra cultura. Todo va metido en esto. Y como les digo, todo se inició en esta fecha, cuando se fundó la ciudad de Puebla. Así, un día como hoy, 16 de abril de 1531, nos cayó el chahuiztle. Pero bueno, ya Venerable Pan de Maíz por hoy termina. Espero que me sigan escuchando dentro de 8 días. Nos veremos, si así lo quieren, los hados del destino, aquí en Chololan Radio, la 107.1. Y bueno,
pues que estén bien y nos vemos y muchas gracias. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a menos 5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piedra gran señora Matalfuego, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana.